Mañana, y Guido, que está muy frustrado porque ayer no pudo volcar toda la información del mundo del deporte, le pareció que lo pasamos por encima con la actualidad. Pero pará, reconocí vos. No, quiero hacer una aclaración. ¿Qué? No le digas que lo pasamos por encima con la actualidad, porque lo de Guido es actualidad. Bueno, no, ¿cree que no hubo suficiente ponderación del mundo del deporte, que está en una fecha, tampoco es que están pasando cosas tan trascendentes, no es la definición del campeonato, pero bueno, adelante. Pero vos tenés que... es de todos los argentinos. Sí, Cristina, vos tenés que, lo que tenés que destacar es ese fuego sagrado. Dale. Las ganas de estar, de participar. De traer, de ganarse un lugar, total. Bueno, ¿lo conoces a Robert Lewandowski? El polaco, el delantero polaco. El delantero polaco, como bien decís, tiene 36 años y él juega en el Barcelona. Sí. Deja de llorar, deja de sufrir. Y el Barcelona entró por primera vez en una etapa dorada otra vez, ¿no? Desde la salida de Messi, que el Barcelona no estaba en no tenía un presente como este, ¿no? Totalmente, de la mano de Hansi Flick, el entrenador alemán que lo mete en instancias determinantes de Copa del Rey, Liga Profesional, donde va primero, en realidad la Liga donde va primero. Y juega increíble además, ¿no? Exacto, y con Lamine Yamal como uno de los destacados. Bueno, Robert Lewandowski tiene 25 goles, es el goleador de la Liga. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo ver. Ayer jugó el Atlético de Madrid. Sí. El Atlético de Madrid ganó 4-2 el equipo del Cholo Simeone, con 2 goles de Julián Álvarez. De penal, pero 2 goles de Julián. El Atlético de Madrid se está recuperando y está a 3 puntos del Real Madrid para ser segundo de la Liga. Yo quiero marcarte lo que es desafiar a ser mejor en el fútbol del Cholo Simeone a Julián Álvarez cuando le preguntaron ayer otra vez por una gran actuación del delantero cordobés. Mirá lo que dice el Cholo de Julián. Bueno, Julián está haciendo una temporada enorme. Fuimos a buscar ese jugador. Bueno, Julián está haciendo una temporada enorme. Fuimos a buscar ese jugador. Necesitamos a ese jugador. Sobre todo hubo momentos del partido, tanto en Sevilla como hoy, que asumió el rol del peso del equipo ofensivo y bueno, necesitamos esas características. Está compitiendo muy bien, creo que en Liga lleva 14 goles, ¿no? 14 goles y bueno, nada, nosotros le decimos que Lewandowski lleva mucho más. Como diciendo, mirá que lo tenés que alcanzar. Mirá. Lo tenés que alcanzar, no descanses en los 14 goles. Dale para bravo adelante. El Cholo, ¿eh? Dale para adelante. Lewandowski tiene mucho más. Este es Julián Álvarez, 14 goles. Ganó el Atlético Madrid, 2 de Julián para, seguir siendo de los mejores delanteros del fútbol del mundo. Bueno, y en el día 11 de audiencia por el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, toca hoy que declare Dalma Maradona. Aparecen también dentro del juicio las internas familiares, las discusiones de las hijas con las hermanas de Diego, las exmujeres, pero en todo caso me parece que la situación del cuerpo médico queda bastante comprometida. Bueno, porque apareció también ahora esta situación de que el neurocirujano Leopoldo Luque no habría sido quien lo operó a Maradona de un problema que tuvo Diego en la cabeza y que salió Luque a decir que él lo había operado y había fotos de Luque con Maradona. Claro, y la discusión da también de si estaba en condiciones o no de ser operado, en las condiciones en las que estaba convenía o no hacerle una operación que no parecía urgente. Aparecen otros médicos diciendo que ellos no indicaron esa operación, con lo cual no se entiende por qué lo operaron cuando decían que no estaba en condiciones de aguantar un posoperatorio. Y en el medio, María, un chat que involucra a Agustina Kosachov, la psiquiatra, supuestamente habiendo tenido relaciones sexuales con Diego. Todo esto... Yo escuché, a mí uno se mete a opinar de lejos, pero la defensa que hace Kosachov en ese contexto suena razonable. ¿En qué sentido? Está descontextualizada la... Claro, era una cosa. Vos podés decir que mal gusto ser sarcásticos con un paciente que poco cariño le tenías a Diego Armando Maradona si hablas en esos términos. Pero ella dice, miren las cosas en su contexto. En ese momento había salido una noticia diciendo que
Maradona tenía un amorío con la psiquiatra. Entonces parece que en ese contexto Luque le hace el chiste, lo estás jode, al gordo, son mis técnicas terapéuticas o qué sé yo. Y la verdad es que si vos le pones el contexto a eso, a veces las charlas privadas descontextualizadas, cambian dan mucho. A entender cosas que por ahí no sucedieron. Yo te aclaro esto de Dalma. Igual es feo, es desagradable el tono. Dalma lo tomó literal, como diciendo que eso efectivamente ocurrió o lo que fuere. Pero bueno, vamos a ver. Hay algo transversal también que hoy puede llegar a surgir de parte de Dalma, y es la cuestión económica con el tema Morla y haberse apropiado de la marca Maradona, además de la cuestión estrictamente de cómo lo dejaron morir. Claro, como si la salud y lo económico ahí. Claro, como si hubiese habido algún tipo de contubernio entre el abogado y los médicos que lo manejaba para sacarle la mayor guita posible y robarle la marca Maradona antes de su muerte, ¿no? Es un poco lo que está en discusión. Si bien la cuestión del juicio es para los médicos exclusivamente en este caso. 7:30 de la mañana venimos haciendo un recorrido por el tema precios, a ver qué pasa con la devaluación del tipo de cambio oficial, que fue del 10% ayer en el primer día sin cepo, comparado con el dólar oficial del viernes. Comparado con el MEP o el dólar blue, a la baja, porque estaban más cerca de 1.400 y el dólar oficial que se puede comprar, o sea que el viernes compraba MEP lo compraba más caro de lo que ayer pudo comprar el tipo de cambio oficial, que estuvo a 1.250, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los precios? ¿Cómo se mueven? Sobre todo los importadores, porque el dólar de los importadores era de 1.100 el viernes y ayer era de 1.250. Sergio Angiuli es el presidente de la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina. ¿Cómo le va, Sergio? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo estás? Bien, está en Rosario, ¿no? No, estoy en Buenos Aires, estoy en la sede. Soy rosarino, pero ahora unos días voy a estar trabajando aquí en Buenos Aires. Bien, bueno, ¿qué está pasando con las listas de precios en ferreterías? Que presumo que mucho de lo que ustedes venden tiene origen importado. Bueno, estamos en un gris, pero prácticamente todo lo que nosotros vendemos tiene o está relacionado al dólar, aunque sea un producto nacional, porque también hay productos nacionales que tienen un componente o una materia prima importado. Y estamos en un gris porque, bueno, hemos recibido listas que tienen en promedio un 10% de aumento, otros proveedores que han decidido entregarnos mercadería para que no nos quedemos sin, pero con remitos abiertos para esperando unos días a ver qué pasa y dónde se estaciona en realidad el dólar. Incluso los productos nacionales, porque yo esto lo explico de una manera muy fácil para que se pueda entender. Nosotros en la ferretería vendemos clavos y vendemos tornillos, ¿cierto? Se fabrican en el país. Entonces me podrías decir, María, pero Sergio, ¿qué tiene que ver el clavo y el tornillo con lo importado? Y yo te digo, tiene acero y el acero se rige a valor dólar. Así que prácticamente en la cadena de valor ferretera, que es mucho más que el comercio minorista, no se salva absolutamente nada de estar atado a la moneda extranjera. Ahora, esto, Sergio, las listas nuevas, ¿qué son? ¿Del fin de semana? ¿O la idea de entregar mercadería con remitos abiertos? ¿Qué fue este fin de semana? No, fue a partir de ayer cuando empezamos a trabajar. Prácticamente todo el mundo aún está trabajando con las listas del día sábado que cerramos nuestros negocios. Estamos viendo a ver qué pasa. Por supuesto que se van a trasladar a precios, es inevitable, pero también hay otra cuestión. Prácticamente al trasladarlo a precio tenemos que tener un cuidado extremo, como si estuviésemos en un quirófano y somos cirujanos de los precios, porque hoy la venta está un tanto retraída. Entonces, si nosotros aumentamos los precios directamente, vendemos menos y hay que afrontar los costos de un comercio en todo lo que es servicios, alquileres, empleados. Entonces, bueno, no va a quedar otro remedio que trasladarlo, pero estamos esperando a ver qué pasa y perdiendo un poquito de utilidad en estos días, pero al menos conservando el cliente. ¿Pero ustedes están convalidando ese 10% de aumento que le pasan sus proveedores? Es decir, convalidar quiero decir, ¿ustedes también aumentan 10% el precio de venta o tratan de trasladar un poco menos de ese 10%?
No, vamos de a poco porque es muy brusco. A lo mejor cuando teníamos inflación más alta no se notaba, pero en este momento sí se nota, porque vos tenés el cliente que la semana pasada te preguntó puntualmente, a ver, pongamos como ejemplo, por una hormigonera que la necesita para ir a trabajar, ¿no? Es un bien de uso, un bien que se necesita para trabajar. Y ya sabe el precio, está juntando peso por peso y está por venir a comprártela. Y hoy ese salto, aunque parezca mentira, es muy brusco, entonces no se lo podemos aplicar directamente. ¿Por qué no la vamos a vender? Esa es la realidad. Y también dejamos a la persona sin su herramienta de trabajo. O sea, están trasladando una parte, pero no todo el incremento de las listas de precios que le llegaron con un aumento del 10%. Exacto. Bien. Ahora bien, supongamos, ojalá que no suceda, que hoy el dólar tiene otro comportamiento y cierra o se mueve mucho más de lo que lo hizo ayer, sí, no va a quedar otro remedio porque... Bueno, según Milei va a ir a la baja, así que en cuyo caso los importadores debieran, en todo caso los proveedores debieran bajar el precio. Sucede, pero sucede tardíamente, no es inmediato. Y te explico por qué sucede, porque ya sucedió en otras oportunidades. Porque no se vende. Entonces tienen stock que necesitan cambiarlo por dinero y evidentemente ahí es cuando empiezan a bajar los precios. Pero esperan, por supuesto, todo el mundo espera porque si pueden ganar más, mejor, ¿cierto? Pero sucede tardíamente, no es inmediato. La baja de precios no es inmediata. La suba es bastante inmediata, pero la baja no. Bien, Sergio Angiuli es el presidente de la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina. Yo tengo la teoría que creo que el comprador de ferretería es el que más tiempo pasa en el comercio. ¿No? Porque hay mucho debate. La conversación con el ferretero es larga. Las dudas también. Las dudas, ¿no? A mí me da pereza a veces la cola, pero es un lugar muy amable. Es de los pocos lugares que todavía te dan verdadero servicio al cliente. Lo que pasa es que el ferretero el ferretero de oficio, cuando realmente adquiere el oficio, que se lleva varios años, realmente es apasionado y es un intérprete, porque le gusta interpretar lo que el cliente... Cada uno va y le dice el pirulí, sobre todo lo que somos el cosito, el no sé qué, que necesitas. Sí, es verdad. Es como el buen librero, el buen ferretero, es gente que tiene mucha expertise y paciencia. Sí. Aparte nos gusta tratar de ayudar a la gente, resolverle un problema que... A ver, yo a veces digo, no vendemos productos, vendemos soluciones, porque cada uno viene con un problema, entonces nosotros lo que tratamos de darles es la solución a ese problema. Y tuvieron en Guillermo Moreno y Julio Grondona, dos ferreteros famosos que se hicieron famosos por otros rubros, pero de oficio ferreteros. Es cierto. No hay muchas mujeres atendiendo la ferretería. Sí, hoy cada vez hay más mujeres. Bien. Realmente además, aprender el oficio de ferretero no es nada fácil. No. Porque en tu cabeza tenés que tener un rompecabezas de cómo te explica el cliente armarle una conexión de agua, de gas, de electricidad, lo que fuere. Ahora, las mujeres el oficio lo aprenden mucho más rápido que los hombres. Por eso cada vez hay más mujeres detrás de los mostradores. Ahí va. Bien. Realmente son excelentes ferreteras. Sergio Angiuli, muchas gracias, buen día. Buen día, gracias María, un abrazo. Hasta luego, 7:38. ¿Se encontraron alguna con una ferretera? Yo no me va pasado todavía. ¿Sí? Yo sí. ¿Dónde, Leo? Yo sí. Buen día. Hola, Leo. Hola, Leito. A la vuelta de mi casa hay una ferretera. Ahí va. ¿Y es buena dando consejos? Claro, obvio. Es espectacular, ok. Sí, yo también. ¿Que tenés una ferretera? Sí, una ferretera divina, le mando un beso. Ahí va. Bueno. Rolo. Katy Perry hizo historia ayer, voló en una de estas naves de la empresa Blue Origin de Jeff Bezos. De hecho, fue junto a Lauren Sánchez, la prometida de Jeff Bezos, y estaba muy emocionada. El mundo puso los ojos ahí. Muy buena la pelea entre Jeff Bezos y Elon Musk por la conquista del espacio y el negocio, sobre todo. Sí, bueno, fueron 6 tripulantes, astronauta. Ella hizo todo un entrenamiento, estuvo cantando en el espacio en los 10 minutos que estuvo viajando. Que en realidad llega hasta los 100 kilómetros de altitud, que es como el punto considerado el límite entre el ámbito terrestre y el espacial.
llegó, volvió, le dio un beso a la tierra emocionada y contestó las preguntas de la gente que obviamente estaba ahí esperando para charlar cómo había sido esta experiencia. 10 minutos. 100 kilómetros. 105 kilómetros. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Ok. You are officially an astronaut. Sos oficialmente un astronauta. ¿Cómo te sentís? I feel super connected to love. Me siento súper conectada al amor. So connected to love. I think this experience has shown me you never know how much love is inside of you. No sabes cuánto amor realmente tenés adentro. Cuánto amor tenés para dar. Cuán amada sos vos. This experience es una experiencia. Is second to being a mom. Es dentro de la escala de emociones, viene detrás de ser madre. Sí, por eso lo dijo. La idea del viaje, de ahí viene. Viaje, Katy Perry. Katy Perry, que viene a la Argentina. Recordemos, el 9 y el 10 de septiembre va a estar tocando en el Movistar Arena, pero bueno, ahora se la pasa viajando. Justo leía un artículo en uno de los newsletters de Cenital súper interesante acerca de cómo la guerra entre Jeff Bezos y comercial, ¿no? Y Elon Musk está llenando de satélites comerciales, toda el área como más cercana, y que eso está haciendo, además que eso está totalmente desregulado, que no se sabe qué va a pasar con la chatarra, que no hay como, por ejemplo, el espectro radioeléctrico hacía que el Estado diera una X cantidad de licencias de televisión abierta. En el caso del espacio fue una explotación comercial sin ningún control de ningún Estado y que dice que, bueno, que lo que va a haber es un montón de chatarra y lo que hay es una competencia básicamente entre Elon Musk y Jeff Bezos, que con sus compañías privadas sustituyeron completamente a los Estados, que originalmente eran los dueños de la carrera espacial y la discusión. Bueno, las redes sociales era, por un lado, celebraban de que era la primera tripulación completamente femenina desde el año 63, que no viajaban todas mujeres, y por otro lado le decían, che, dale, Katy Perry, está re lindo, cantaste What a Wonderful World ahí arriba, pero estamos contaminando, o sea, no se mide absolutamente nada de lo que están haciendo con estos viajes. Sí, y no hay ninguna regulación, es básicamente una competencia entre privados sin ningún tipo de intervención estatal. Mi amigo Elon Musk. Exacto. Ahí va. 7:41 de la mañana. Nos ves. Nos escuchás. Cuando. ¿Cómo? Y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Cabify para empresas es la solución de movilidad que más se adapta a las necesidades de tu negocio. Ya son más de 7.000 las empresas que confían en nosotros. ¿Qué estás esperando para probarla? Ahorra tiempo y dinero, gestiona los viajes y lleva el control desde tu celular o computadora con viajes de calidad, seguros y sustentables, porque compensamos el carbono de todos los trayectos. Sumarse a Cabify para empresas es un viaje de ida. Ingresa en cabifyparaempresas.com y subite a la movilidad inteligente. Cabify, la ciudad es tuya. ¿Hay promos? Ernest, ¿tenés alguna promo? Sí, Miguel. Al Teletranspromo. Este 15 de abril, con Smartes de Naranja X, tenés un 25% off sin tope de reintegro y plan Z 3 cuotas 0 interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com/smartes. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%. Beneficio válido el día 15 de abril de 2025. Más información en naranjax.com. Chicos y chicas quieren rock. Destapa tus Quilmes de litro. Junta las 4 chapitas que forman la palabra rock y llévate un litro de Quilmes gratis. Y si encontrás la chapita Q, llévate entradas para el Quilmes Rock. Vuelve la promo bajo tapa. Vuelve el Quilmes Rock. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. Bremen Tools. Qualität on Design. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 5 de julio. Nueva función, viernes 4 de julio. La Planadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. La nueva línea Sensaciones de Canon presenta Canon Renovation Romance. Para despertar tus sentidos, relajar el sueño y volver a enamorarte de tu cama. Canon Sensaciones. Confort para tus sentidos. Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso. La batería es William, tu batería es William.
Pymes que sí, son las que eligen a ICBC. Con herramientas y agilidad la China y el mundo van a llegar. Pymes que sí, con ICBC. Sí. Hacete cliente ICBC y potencia tu empresa. Conoce más en pymes.icbc.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Para las 8 de la mañana, una jornada inestable, con lloviznas acechándonos, sobre todo para los que están ingresando a Capital. Arrancaron los reportes tempranito de zona sur que tenían inestabilidad y después se fue extendiendo. Vamos a ver cómo está el tránsito hasta ahora. Diego Fernández. María, muchas gracias. Sigue la marcha lenta en la Panamericana desde los peajes de Pilar y Campana hasta Camino Real. Además, en la avenida General Paz se produjo un choque múltiple con una persona herida. Descendió el helicóptero, el SAM. Está cortada la avenida General Paz en el kilómetro 15 a la altura de Emilio Castro en Liniers, sentido al Río de la Plata. El tren Urquiza está funcionando en 2 tramos por un arrollamiento de personas y el subte funciona con normalidad, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Con relación al paro aduanero, hacemos una aclaración sobre el impacto que puede tener quizás los que estén cruzando la frontera o este fin de semana largo de Semana Santa. Sí, me escribió la gente del sindicato de aduana para decirme que el paro es de 7 a 19 hoy y mañana, pero es en presencia en los respectivos lugares de trabajo, sin afectación por el momento del turismo internacional. Sí la carga, pero no el turismo. Ok, los que crucen a Uruguay, a Paraguay o a Chile eventualmente, en principio no los afectaría. Sí. El mejor momento para pensar en tu futuro es hoy. Con Zurich Vida, obtenés herramientas de ahorro e inversión para planificar tu futuro financiero y el de tu familia en cada etapa de su vida. Elegí la estrategia de inversión que mejor se adapta a tu perfil y accede a fondos locales e internacionales. Comenzá a planificar un futuro mejor hoy. Zurich Vida. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina. Quit 30679-657158. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.zurich.com.ar/personas/vida. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0541. Y ayer, en el primer día de la flotación, el tipo de cambio oficial se cotizó al cierre a 1.250 pesos. Ahora, ¿qué tipo de esquema debutó, no? Hay algunos detalles que uno, escuchando al propio Javier Milei ayer en el reportaje con Fantino en Neura, y también a otro funcionario de gabinete, empezaron a dar algunas precisiones. Una de las cuales a mí me había llamado la atención, y la charlamos fuera del aire con David, que tiene que ver con que el dólar, según Javier Milei, va a flotar libremente, es decir, sin ningún tipo de intervención del Banco Central, entre los 1.000 pesos y los 1.400 pesos. Pero esto es este mes. Después esa banda se va a ir actualizando. Sí. ¿Y cómo? Sí, un 1% mensual. Eso era como el crawling peg que se mantenía en la operación anterior. O sea, el techo el mes que viene va a ser 1.440. Claro, 1.440. 1.414. Sí, claro, 14. Está bien. 1.414. Ahora, el techo se actualiza, pero también se actualiza el piso hacia abajo. Ese 1%, o sea, empieza a bajar a 980. ¿Entendés? En vez de 1.000 a 980. Y se empieza a ampliar la banda. A ver, el piso es el momento en el cual, para que no siga bajando el precio del dólar, el Banco Central sale a vender dólares. Sí. El techo es el momento a partir del cual, para que no siga subiendo el dólar, el central sale a vender dólares. Sale a vender. En el piso compra, en el techo vende, sí, ¿no? Sí. Ahora, entonces, pero tanto el piso como el techo se van a ir modificando mes a mes. Sí, se van a ir modificando mes a mes. El piso para abajo, el techo para arriba. Sí, no se mueven a la par. No, lo que va a suceder es que se empieza a ampliar la banda piso-techo. Ten en cuenta que es un 2% mensual, porque es 1-1.
baja 1, sube un 1%. Entonces Claro. la banda tiende a ser cada vez más grande a lo largo del tiempo. Totalmente. ¿Qué es lo que busca el gobierno? Y según lo explicó Federico Furiasi. Tenemos el audio, ahora Sí. lo vamos a escuchar, pero sí, David. Lo que busca el gobierno es aprender a flotar, básicamente. Que esa flotación se empiece a hacer, que cuando baja... Que sea cada vez más ancha y Claro. que entonces en algún momento... Cuando baja la volatilidad, vos puedas ampliar la banda punta a punta. ¿Para qué? Para aprender a flotar y que el central no tenga que intervenir ni en un piso ni en un techo. Me parece que también lo que está tratando de transmitir el gobierno, que es sobre lo cual hacía mucho énfasis ayer a la noche de Milei, es la idea de que también puede bajar, que no solamente Claro. puede ir al techo, sino que puede bajar. Sí, ¿no? sí, sí. A ver qué decía. Acá no puede haber una devaluación, porque hay un dólar que flota, que puede subir y después puede bajar hasta 1.000. Y 1.000, lo que es hoy la banda inferior, está por debajo del dólar oficial del cierre del viernes. Y ajusta a la baja a un ritmo de 1% mensual. En un año esa banda inferior es 886. Entonces, no se puede llamar a esto una devaluación. Y la mejor manera, digamos, de minimizar cualquier impacto en precios es, bueno, cuando los fundamentos están sólidos, no hay convalidación monetaria. Bueno, eso es lo que va a hacer que cualquier incremento de precios quede en upside y después se revierta rápidamente. Bueno, esta es la apuesta del gobierno, ¿no? Sí. Después de un debut bueno, en términos de que el sobresalto, hubo una devaluación que fue el 10% respecto de cómo cotizaba el tipo de cambio oficial del viernes, pero el gobierno dice no den nada por sentado, porque esto puede seguir evolucionando. Puede ser que pierdas plata, te decía ayer Milei. ¿Por Claro. qué? Porque aquello que compraron a 1.250, 1.230, puede ser que mañana esté a 1.000 pesos. Y acá Federico Furiasi, que es director del Banco Central, lo que también explicaba es, ojo que puede ser que dentro de 12 meses esté en 886 el piso. Sea todavía más bajo. Es la teoría de Milei de los dólares que van a llover Claro. en un futuro. Pero bueno, la cuestión es que lo importante porque empiezan a aparecer precisiones que no se conocían, ¿no? Con lo que fueron los anuncios del viernes. Sí. Que esta manera que tiene de moverse la banda y por otra parte lo que precisó ayer Milei, que dijo que dentro de la banda supuestamente la flotación es libre, es decir, libre flotación limpia. Sí, bueno. El central no interviene. Si es 1.000, 1.100, 1.200, 1.300 y hasta 1.400, el central no interviene. El central no interviene, así lo confirman desde el central. Dicen, miren, dentro de la banda, que hoy es 1.000, 1.400, es limpia la flotación. Afuera empezamos a jugar nosotros. Zurich cuenta con planes que brindan seguridad y flexibilidad. En Zurich puedes revisar y modificar periódicamente tus beneficios, cambiar tu aporte regular y la frecuencia con la que pagas, así como también suspender temporalmente tus pagos. Además, el valor de tu seguro se mantiene. Zurich te brinda seguridad y flexibilidad. El mejor momento para pensar en tu futuro es hoy. Con Zurich Vida, obtenés herramientas de ahorro e inversión para planificar tu futuro financiero y el de tu familia en cada etapa de su vida. Elegí la estrategia de inversión que mejor se adapta a tu perfil y accede a fondos locales e internacionales. Comenzá a planificar un futuro mejor hoy. Zurich Vida. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina. Quit 30-679-657158. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.zurich.com.ar/personas/vida. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0541. ¿Por dónde anda el móvil hasta ahora? Muy buen día, Juli. Muy buen día, María, ¿cómo estás? Estoy en Caballito, en Parque, uno de los bordes del Parque Centenario, y veo pasar a esta hora mucho más perro paseando que niño o niña yendo a la escuela. Es una frontera rara. Perdón, la de Parque Centenario es una frontera rara, porque depende de dónde te pares sobre el parque, en qué barrio estás. Sí. Yo tengo una mala noticia para Oh, los vecinos de Villa Crespo que lo reclaman para sí. El mapa catastral que yo consulto, claro. lo pone todo en Caballito. Si yo viviera en Villa Crespo, un barrio que prefiero mucho más que Caballito, mi corazón diría una parte de Villa Crespo. Pero ustedes consulten el mapa catastral de la Ciudad de Buenos Aires. Cada todo tanto Caballito. corro por ahí. Corres en un lado en Villa Crespo y en el otro Caballito. Para mí, cuando Ahora, salgo al en un parque rato les mando la Parque captura Central de Caballito. Con dolor, no, con el dolor. costado, para mí es Caballito, el costado de la avenida
Díaz Vélez. Igual estoy en Díaz Vélez. Igual estoy en Díaz Vélez. Caballito y Ángel Gallardo. Para mí, al lado de Ángel Gallardo, donde está el Museo de Ciencias Naturales, para mí es Villa Crespo. Es Villa Crespo. No. Para mí también es Villa Crespo, en nuestro corazón, pero el catastro nos da equivocado. Tenemos un tema con esa obra divina del arquitecto que es el hospital marino. Naval. El hospital naval. El hospital tiene, naval, que parece un barco, sí, espectacular. Que parece un barco que es de... Ay, por Dios. De Bustillo, ¿no es? No es de Bustillo. No, el que le hizo el documental... Bueno. Por favor. Bueno, ya vengo. No me voy a acordar el nombre. No, la verdad que no. Dale. Bueno, entonces les decía que estoy acá. Clorindo Testa, ahí está. Si es mismo arquitecto de la Biblioteca Nacional, a quien le acaba hace un tiempito Mariano Ginaza con un documental muy interesante sobre la obra de Clorindo. ¿Y esa persona tiene nombre y apellido? Sí, Clorindo Testa. Bueno. Exactamente. Bien, estoy acá porque estamos en una ciudad en la que hay más perros y gatos que niños, según los últimos datos del censo, y entonces empieza a surgir, de repente la veterinaria se convierte en un costo que para las familias que no tienen hijos o que sí tienen hijos, pero también tienen animalitos, empieza a crecer ese costo y empieza a migrar el costo de la veterinaria al sistema público, porque el sistema privado se está volviendo un costo muy alto. Estoy entonces en el Instituto de Zoonosis Pasteur, el Instituto de la Ciudad de Buenos Aires, que es un lugar en el cual esa atención es gratuita. Por supuesto hay que pagar insumos. Cuando vos tenés que tener a tu perrito o a tu gato en atención domiciliaria, pagás los insumos y te los llevás a tu casa. Pero si lo comparás con una veterinaria que para arrancar la consulta privada anda en 30.000 pesos, bueno, acá la atención que está creciendo es completamente gratuita. En la facultad de... en la Facultad de Veterinaria de la UBA, que también tiene un hospital, ahí la consulta arranca en los 9.000 pesos, pero ya te digo, mucho más barata también que si te vas a una institución privada. Lo mismo la internación, que en una veterinaria privada puede arrancar en las 130.000 pesos por día, y acá es gratuita, y en el Hospital de Veterinaria de la UBA es mucho más barato que en un sistema privado. Y ojo, porque está empezando a crecer la inscripción en prepagas para perros y gatos. O sea, está el que pasó de la clínica privada al sistema público, y el que está empezando a pagar un seguro, porque cada vez que va a la veterinaria es un cimbronazo y dice, bueno, pongo 20 lucas por mes, arrancan en 16.000 pesos y terminan más o menos en 45 por mes. Pero además tenés el esquema de vacunación, eventualmente si lo llevas, la comida es cara, pues toda importada. Ya nos escribió un oyente que el alimento para gatos le aumentó un 10%. Yo venía hablando, a mí me pasó también, tengo un gato hipoalergénico, y lo conversaba con los veterinarios. Le mando un beso grande a Angie, mi veterinaria, que el tema es que no todo el mundo puede pagar lo que cuesta de repente un gato. Obvio. Yo tuve una situación de transfusión de sangre para mi gato y es carísimo conseguir sangre para el gato, más la internación, etcétera. Y bueno, es cierto que a medida que cambia la conformación de las familias, de hecho hay un reclamo para que el INDEC tenga más en cuenta o pondere, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, el impacto de los aumentos, los costos de la veterinaria o la comida para mal llamadas mascotas, que no se puede decir más, no sé cómo se llaman, pero la cuestión es que ¿por qué tienen más impacto en los hogares porteños? Por cualquier suba vinculada al mantenimiento, el cuidado de las mascotas. Sí, bueno, eso ya te digo, María, como según el último censo, como decíamos, hay más animalitos que niños y muchos yendo al sistema público. Así que ese es el escenario. Lo Juli otro que tengo Rofo para desde decir Villa es Crespo. Repelente. Juli Rofo No, Díaz Vélez es recontra Caballito, María. Justo está del lado de Caballito. Ahora va la captura de pantalla. Ahora va la captura de pantalla. Andá del otro lado, andá del lado de Ángel Gallardo, delante del Museo de Ciencias Naturales. Te voy a romper el corazón. Y el observatorio que está ahí. No necesito a María O'Donnell que me dio. Gracias, Juli, beso. Hasta luego. Hasta luego. Nos ves. Nos escuchás. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Llegaste a Miami con 40 grados, se enfermó el frío del aire acondicionado. El doctor te atendió al primer llamado. Te cuesta cero.
Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. ¡Te cuesta cero! Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com o con tu asesor de viaje. ¿Cómo disfrutamos del tiempo los mayores de 60 años? Compartiendo nuestras pasiones. Estos momentos podrían ser interrumpidos por el virus sincicial respiratorio. Si tenés 60 años o más o padeces alguna enfermedad de base, habla con tu médico o médica y conoce más en virusbsr.com. Esta campaña está apoyada por GSK Biofarma y avalada por la AMR y la SAM. Todos sabemos lo rico que es meter el pancito en la salsa. Pero, ¿probaste hacerlo con las nuevas salsas Knorr? Tienen la combinación justa de buenos tomates, vegetales y especias, logrando ese sabor único de lo casero. Además, te rinden para improvisar una buena ronda de pizzas o una noche de pastas. No lo dudes, la salsa tiene que ser Knorr. Si es rico, es Knorr. Salsa a base de tomates libre de gluten. Fermín Muguruza regresa a Buenos Aires para celebrar 40 años de historia musical. 24 de mayo, Estadio Obras. El ícono vasco vuelve a la Argentina. Artista invitado, Las Manos de Filippi. Anticipadas a la venta en Pulco. Produce 300. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. De la mañana de este día inestable con nubes sobre nosotros, inestabilidad ya que se siente con algunas lloviznas en el conurbano. Va a estar así todo el día, pero es una jornada en la que no hace frío. Subimos con un termómetro que ya está en 17 grados, máxima para hoy 23. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Debutó ayer el esquema de el sin cepo para la compraventa de dólares con el tipo de cambio, ubicándose el oficial un 10%, 11% arriba del viernes pasado, con lo cual la devaluación del tipo de cambio oficial, que estaba cerca de los 1.100 pesos el viernes y que ayer cerró a 1.230, fue del 10%, se encareció el dólar y se devaluó el peso. Pero claro, si uno lo compara con cuánto cotizaba el dólar MEP el viernes, que llegó además la semana pasada a estar cerca de los 1.400 pesos, para aquellos que compraban dólar MEP el viernes a 1.300 y pico, bueno, ayer pudieron comprar un dólar MEP más barato. Pasó lo mismo con el con el dólar blue, que también bajó en el día de ayer, que fue un día de euforia en los mercados. Los bonos de la Argentina subieron casi el 10%, bajó el riesgo país, con lo cual la percepción del mercado fue que la salida del cepo había debutado de manera no traumática. El gobierno tuvo un día de euforia en el que, bueno, además Javier Milei recibió la visita de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el ministro de Economía de Donald Trump, que se tomó un avión y que tuvo expresiones de gran apoyo al gobierno de Javier Milei, que claro, para resaltar la visita, en lugar de que la conferencia de prensa la diera junto a la par de Luis Toto Caputo, que es el que tiene el mismo rango, bueno, Milei entendió que dado la importancia de Estados Unidos le tocaba a él y fue Milei el que habló ante los medios junto a Scott Bessent, el secretario de Tesoro de los Estados Unidos. No tuvo anuncios concretos, ninguno vinculado a, se había especulado con que al paquete de la ayuda al Fondo Monetario, crédito en realidad, el Fondo Monetario Internacional, que va a empezar a llegar hoy con este primer desembolso, los 12.000 millones de dólares, para darle robustez a las reservas del Banco Central, podía llegar a haber algún otro anuncio de parte del gobierno norteamericano. No lo hubo, tampoco fue muy concreto respecto. Scott Bessent, en un reportaje con Bloomberg, no fue muy concreto respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo que a la Argentina le signifique zafar del 10% de suba de aranceles que impuso como piso Donald Trump al mundo entero para el ingreso al mercado norteamericano. Y con relación al swap de monedas con China, cuando le preguntó ayer Fantino a Javier Milei si era cierto que la condición era que Argentina
prescindiera del swap de monedas con China. China es un socio comercial mucho más relevante en volumen para la Argentina que Estados Unidos, y para no tener que utilizar dólares en el intercambio comercial rige de la época de Cristina Kirchner un swap de monedas que aunque Milei había dicho que era un país comunista con el que no quería tratar, finalmente trató y pidió que se lo extendieran por 12 meses más. Lo que dijo Scott Bessent cuando le preguntaron por esto, no dijo que no, porque Milei dijo es mentira, no nos pidieron nada, eso es mentira, no puedo hablar porque son secretos de Estado. Pero Scott Bessent, que estaba muy al tanto del tema, dijo, bueno, ese swap vence dentro de 12 meses y si las cosas salen bien con este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y resuelve el problema de la Argentina de las reservas y empieza a acumular reservas, no va a necesitar más de ese swap con China. Eso del lado de la visita de Scott Bessent, que claro que fue importante y es verdad que es un funcionario súper requerido en este momento en el mundo, y se tomó un avión, vino a la Argentina, apoyó, no hizo anuncios concretos, y Milei seguirá esperando por la visita a Donald Trump en la Casa Blanca, que es su próximo objetivo. Ayer Donald Trump recibió a el primer presidente latinoamericano en pisar la Casa Blanca, fue Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que está recibiendo a los presos, a los inmigrantes que deporta Estados Unidos. Pero bueno, volviendo al debut, fue una sensación de gobierno de euforia, este salto en el tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Porque Milei lo que tiene en la teoría además es que el gobierno obviamente que no quiere hablar de devaluación. De hecho, Mauricio Macri, en uno de los reportajes que dio ayer, hablaba de que había una devaluación y esto enfureció a Milei, que tenía simultáneamente, y esto se transmitía en la nota ayer con Fantino, una sensación de euforia, sintiendo que las cosas le estaban saliendo de acuerdo al plan, como le gusta decir, y a la vez una sensación de mayor ofuscación con todos aquellos a los que señala como mandriles. Es como si sentirse que las cosas le salen, que es lo que sentía ayer el gobierno, lo haga enojarse todavía más y enfurecerse con todos aquellos que le vienen diciendo, che, hay que salir del esquema que venís teniendo de intervenciones del Banco Central porque venís perdiendo muchas reservas. Bueno, en ese contexto, lo que dijo Javier Milei además es que si el dólar subió ayer, no tienen que descontar que este va a ser el movimiento permanente, sino que le volvió a decir a Fantino que lo más probable es que el dólar baje y que se mueva mucho más dentro de la banda, del piso de la banda de 1.000 pesos, que del techo de la banda, que son 1.400 pesos. Si el Fondo Monetario Internacional en su escenario ve que estoy acumulando 4.000 millones de dólares, ¿qué te está diciendo? ¿Que el tipo de cambio va a tocar qué? Van a volar las vacas antes que toquen 1.000 pesos en Argentina. Bueno. Mírame, van a volar las vacas. Vamos a ver una vaca volando con dos alas. Vamos a ver un chancho que cante bueno. Ayer te vi del Negro Rada. ¿Cómo? ¿$1 a 1.000 mangos podemos llegar a ver? ¿Y si hoy quebró los 1.200, que terminó en 1.195, el mayorista? Mirá vos, o sea, ¿esperás que esto va...? No, lo que estoy diciendo es que el escenario contempla que se vaya al piso de la banda. Bueno, eso decía Milei. Una de las cosas que hizo además fue intimar al campo, porque para que eso ocurra, en todo caso, tiene que haber mucha oferta de dólares. Ayer no aparecieron los exportadores, el central no tuvo que vender, digamos, fue un movimiento sin intervención importante del Banco Central en ninguna de las variables, y lo que no aparecieron fueron los dólares de los exportadores significativamente ayer, y el gobierno lo que le dijo, y le dijo Milei, che, miren que la baja de retenciones que hizo es temporaria, apúrense a liquidar antes del 30 de junio porque después van a subir. El gobierno cuenta con esa oferta para este escenario que es el que está planteando Javier Milei. También lo que Milei aclaró ayer, cosa que no surgía, o por lo menos no todos habían interpretado lo mismo, de lo que es el acuerdo, el texto del acuerdo con el Fondo Monetario, es que dentro de la banda que va a ir aumentando un 1% el techo y bajando un 1% el piso, o sea, no es que el piso sube un 1% mensual, el piso baja un 1%, que dentro de esa banda, dijo Milei, la flotación es totalmente limpia con cero intervención del Banco Central. Adentro de la banda no hay intervención. No hay intervención, es flotación limpia, es flotación pura. No hay intervención. Si estoy entre 1.000 y 1.400, no intervenís. Nada. Pero nada es nada. Nada. ¿Cuánto intervenimos hoy? ¿Qué dice el cartel del Banco Central hoy? No hay intervención, cero. Está sin intervención. Sí.
Bien, en ese contexto, el aumento del 10% del tipo de cambio oficial que se produjo ayer sí significa que los importadores, que son los que accedían al tipo de cambio oficial el viernes, bueno, están calculando sus precios sobre una base que reponerles va a costar un 10% más. O por lo menos eso es lo que nos decía hace un ratito, rubros muy sensibles a la importación, como es el caso de las ferreterías, que decían que estaban recibiendo aumentos. El punto es, si Milei dice, ojo, que estamos flotando de tal manera que la oferta puede hacer que el tipo de cambio baje, ¿qué pasa con esos precios que subieron a un tipo de cambio que Milei dice que va a bajar? Entonces, ¿qué va a pasar con la inflación? Al mismo tiempo que Milei admite volatilidad en la inflación, dice que, bueno, que el tema va a ajustar por falta de demanda y que los que suban los precios van a enfrentar el siguiente escenario porque dice Milei que no va a haber convalidación de esos precios. Y si algún hijo de puta te empieza a subir precio con el dólar hoy que subió, te aprovechan, subí el 12%, le meto hoy la banda fluctuó, clavo precio a 1.200, después no te lo bajan más. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza. ¿Cuál es? Repetímelo. Que se va a meter los productos en el orto. Es una muy buena explicación. Bueno, eso dice Milei, dice como la expectativa es que, según el gobierno, que el dólar que ayer cotizó 1.250 vaya más cerca del piso de la banda, que es de 1.000, aquellos que se muevan sus listas de precios ajustando en función de la devaluación de ayer, dice Milei, lo que les va a pasar es que no van a tener a quién venderle. Pero al mismo tiempo, y esto es bastante curioso, en ese mismo reportaje lo que Milei admitía es que lo que va a pasar es que en el corto plazo vas a tener más inflación. Tuvimos un mal marzo, ok, digamos, abril será mejor, sí, a partir de la mitad de año, digamos, seguramente la inflación empieza a buscar perforar el 1%, y cuando entremos, fíjese que a mitad del año que viene, se cumplen 2 años de emisión cero. ¿Y qué cree que va a pasar con la inflación? Va a tender a cero. Va a tender es decir, va a tender a cero. Para mitad del año que viene, se terminó el problema de la inflación en Argentina. Bueno, esto le decía Majul a la tarde, pero en el medio, ¿se acuerdan que en un momento el gobierno hablaba de tener un 1 adelante en el mes de abril? El número de marzo de inflación que se conoció el viernes junto con estas nuevas medidas fue muy malo, daba un 3,7%. Si bien no lo dice con todas las palabras, lo que está admitiendo Milei ahí es que puede haber una suba de inflación en los próximos meses y ahora el objetivo de que el 1 esté adelante es a partir de mediados de año. Veremos qué pasa con los precios, cuánto estos movimientos se trasladan a precios y sobre todo qué pasa con los salarios y el poder adquisitivo frente a la evolución de los precios con un gobierno que sigue planteando que las paritarias, por lo menos si bien supuestamente son libres, no está convalidando aumentos que compensen la inflación de marzo del 3% ni aquellos que prevean las subas de precios que en algunos sectores en el corto plazo, sobre todo los más sensibles al precio del dólar, de los que tienen componentes importados, ayer se movieron con subas del 10% en el caso de las ferreterías. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto de ese movimiento del tipo de cambio se va a trasladar a precio? Y si es cierto que va a bajar más todavía, que es como dice Milei que va a pasar, veremos qué pasa. De acá a las 9 vas a ver que hay mucho más. De acá en más, con María O'Donnell y equipo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. La vida brutecida, canalla torcida, avanza enloquecida y no hay quien la pare, avanza convencida sobre la gran ciudad. Desde lejos no se ve, desde lejos no se ve, desde lejos no se ve, desde lejos no se ve.
y decía, una boquita amiga, me gusta que diga que sobra policías en la heladería, entonces de su boca la frutilla virtual. Cansado, corrido, cansado, tirado en un costado, acostado, bastante alcoholizado, alisado, lisiado, mirando cuántas piernas se quisiéramos. Caía en la experiencia mía, nena mía, de haberte conocido, amado y perdido, como una sirena que después vuelve al mar. Arriba, que se te va la vida, el día se arruga, escapa la tortuga, reina sordomuda, atada fluorescente, la tortuga se va, intuyo, sospecho, argullo, me dijo pero brillo, lo malo es el yuyo, lo malo la cadencia, vieja sentencia, lo malo es que se mueva y no acostumbra a avisar. Desde lejos no se ve, desde lejos no se ve, no, desde lejos no se ve, desde lejos no se ve, desde lejos no se ve, no, desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve, de Los Piojos, sonando en De Acá en Más, con Joaquín Enric en los cortes de audios, en la técnica Le López, la puesta en el aire de Leo Pilos, Delfi Carmona en las redes sociales, Martín Fernández Madero como coordinador y producción Manu Krieger, Gustavo Coan y Sofi Verón. No la ven. No la ven. Ninguno la ve. Nadie, solo el gobierno la ve. Ayer estaba un día de mandriles, econochantas, no sé, Marina del Polleto le puso también otro apodo. Sí. Bueno, se llama Edinson Roberto Cavani Gómez. Edi Cavani, 38 años, un referente de Boca que está pasando por una... Ahí va. Está pasando por una sequía goleadora, Edi Cavani, pero jugó muy bien el último partido de Boca, aún sin convertir. 25 goles en 65 partidos en Boca. Aunque no haga goles, nunca saldrá, y el que saldrá es su compañero de ataque si es que no hace goles. Pero él, aún en sequía, no saldrá. Es el capitán de Boca, es el referente. Y ayer habló con nuestros colegas de Continental de algo muy particular, que fue la no salida de Gago ante la derrota frente a Alianza Lima por Copa Libertadores de América. Todo daba a entender en aquel entonces, después de ese papelón deportivo que hizo Boca, que el entrenador iba a irse de su cargo. No se fue Gago, revivió deportivamente a Boca, hoy es líder el Xeneize de su zona y de la tabla general, y Cavani habló sobre esto de sostener a Gago en medio de aquella en la adversidad. crisis. Tampoco tenía muchas opciones. Le iba a soltar la mano, como no se le suelta la mano para mí a ningún entrenador. Bueno. Estés más contento o menos contento, juegues más o menos. A mí no me gusta, digamos, eso de, viste, de que se habla a veces de que no, los jugadores lo están tratando de voltear y demás. No lo comparto, y si un día me entero de que un compañero mío está tratando de voltear a un entrenador, primero me está tratando de voltear a mí, porque está jugando con mi trabajo, está jugando con mi sacrificio, no está siendo respetuoso con el club, y yo tener un compañero así al lado mío no quiero. Entonces voy a ser el primero que por ahí me le plantaré a hablar y a decir cuál es el problema, ¿no? Bueno, ahí va. Bien, bueno, Cavani, bancándolo a Gago. Sostuvieron a Gago. Boca va puntero y juega el próximo fin de semana frente a Estudiantes de La Plata, sábado 20:30 en La Bombonera.
8:19 de la mañana, Martín Lustó es senador nacional, preside la Unión Cívica Radical y es economista. También me interesa, vamos a tratar de hacer recibir la repercusión de varios economistas de distintas extracciones en esta hora que nos queda de programa. Una arrancando con Martín Lustó, con lo que fueron los cambios en las reglas de juego y cómo debutó este nuevo esquema. ¿Qué tal, Martín? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo están? Bien, estaba eufórico ayer Milei. Bueno, pero es un presidente que suele tender a sentimientos y estados de ánimo extremos, así que no me sorprende. Pero tenía motivos para estar contento, aliviado, sino eufórico con el arranque de los mercados de ayer. Mira, yo el viernes, cuando me preguntaron, te voy a repetir lo mismo hoy, que es, a mí me parece que la noticia fue buena, porque Argentina venía de momentos de mucha incertidumbre, y estabas viendo los dólares financieros subir, las acciones y los bonos caer, y no todos los argentinos pueden comprar o dólares o acciones o bonos, pero todo el mundo está fijando cuánta incertidumbre en ese mercado y eso genera angustia. Entonces, saber que tenés más plata y respaldo, me parece que iba a brindar un poco de tranquilidad, y me parece que eso fue lo que pasó. Iba a haber una fiesta financiera, y por otro lado, un dólar que se iba a ubicar entre las bandas alrededor de 1.200. Todo eso me parece una buena noticia, porque si no hay angustia permanente. Ahora, las preguntas que quedan siguen siendo, en mi opinión, muy similares a las que había antes. La primera es, con este esquema, ¿vos vas a poder acumular reservas? Porque hoy lo que hiciste fue ir a alquilar reservas al Fondo Monetario en la forma de un préstamo adicional, al BID, al Banco Mundial, con un repo y con el swap. Entonces la pregunta es, ¿vas a poder acumular reservas de verdad con este esquema? Creo que eso está por verse. Porque por un lado vas a tener más reservas o más dólares liquidándose porque eliminaste el blend, pero por otro lado puede haber más demanda por otros motivos. Y hay más libertad para hacerlo en algunos casos. En las empresas todavía un poco menos, las personas más. La pregunta primera es, ¿vas a poder acumular reservas sí o no de manera definitiva? Porque si no, la sociedad argentina es como un pez en una bañadera. Vos trajiste balde de agua, pero ni la canilla está abierta y el tapón sigue flojo. Entonces, esa es la pregunta fundamental. Y la otra es qué es lo que pasa a nivel actividad económica y precios, que también está por verse. ¿Por qué? Porque aquel, igual que el año pasado, aquel que tiene bonos, aquel que tiene acciones, hoy está festejando. Pero la verdad es que al resto, en la Argentina hoy, al que vive de su trabajo, independientemente de cómo vivía, si tiene un trabajo que le da un poco más de plata o menos de plata, hoy le está costando mucho cubrir lo que cubría antes, pero mucho. Al que no vive de su trabajo porque tiene ingresos adicionales, no. Pero al que vive de su trabajo en la Argentina le está costando mucho llegar a fin de mes. Y yo creo que con la devaluación, sí que algo se trasladará a precios y veremos en el corto plazo cuál es el impacto en la actividad económica, pero yo creo que es un poquito más retractivo, es decir, que crece a un ritmo menor. Y con un gobierno que todavía se mete en paritarias donde no cubre la inflación y se pierde el poder adquisitivo, me parece que eso se va a tender a agravar. Ese sería el escenario, ¿no? En una devaluación tradicional, en el sentido que algo de la devaluación se traslada a precios, sí, o todo, no importa, pero vas a tener un poco más de inflación y con paritarias planchadas, bueno, estás golpeando el poder adquisitivo. Lo que dijo Milei ayer, no sé si pudiste escuchar parte del reportaje con Fantino, es que no solamente va a comprar reservas, sino que va a comprar reservas a 1.000 pesos, porque el dólar va a bajar. O sea, su teoría es que no solamente no va a sostenerse en el tiempo este precio, sino que va a bajar. Bueno, mira, ahí te voy a decir dos cosas. La primera es, Milei dijo que el dólar se tenía que comprar a 600 y después se fue a 1.400 casi. Segundo, dijo que no tenía un problema con el valor del tipo de cambio y finalmente tuvo que ir al Fondo Monetario a buscar dólares porque seguía perdiendo dólares, tal como le dijo la enorme mayoría de los economistas. ¿Qué va a pasar con el dólar? Va a depender mucho, me parece, de tres cuestiones. La primera es la credibilidad, si hay confianza o no hay confianza. Sabemos que los argentinos, cuando dejan de confiar, lo que hacen es se abre una grieta en el futuro y compran una garrocha que se llama dólar. Entonces, lo primero es, bueno, esto genera confianza definitiva. Eso va a estar asociado, en segundo lugar, a cómo se mueva el mundo. Yo también lo escuché al presidente y al ministro Caputo decir que ahora estamos como nunca antes preparados para cualquier escenario global. Yo discrepo con eso. Creo que Argentina todavía tiene fragilidades frente a un mundo que se sacude mucho. Y después de la dinámica, llamémosle social y política, que depende de cómo efectivamente
esta situación mejore el bolsillo de la gente, y eso yo no lo veo. Lo veo para algunos sectores, igual que el año pasado, pero no para el resto del consumo masivo. Bien, Martín Lustó, senador nacional de la Unión Cívica Radical, economista también. Gracias, Martín, buen día. Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego. Bueno, vamos a tratar de recoger distintas opiniones respecto a lo que fue la noticia económica y, digamos, política, que evidentemente despertó muchísimo interés en toda la gente. Cuando nos íbamos ayer a la mañana, parecían caídas las webs de algunos home banking, dada la demanda de la gente que entraba a ver qué pasaba. Y obviamente también hubo un interés enorme ayer todo el día y eso se reflejó en la cantidad de gente que siguió la nota de un Milei eufórico con Fantino en Neura. Después ya viene la opinión de otros economistas. 8:25 de la mañana, pasamos un poquito por el tema que está conmocionando el mundo del espectáculo, porque es una acusación muy pesada la que está tirándole Viviana Canosa a Lizzy Tagliani. Sí, Viviana Canosa, como lo había anticipado el domingo, dijo que tenía una bomba y en su programa, Viviana en Vivo, en el 13, le dedicó casi una hora a acusaciones. En este caso, la relacionó con, pedofilia, con abuso de menores. Son manchas que sobre una persona son demasiado pesadas para tirar antes de que algo se compruebe, me parece. Bueno, así arrancaba Viviana Canosa ayer, casi una hora dedicada a Lizzy Tagliani en su programa. Lizzy, estás más sucia que una papa. Y para que quede claro, yo no manché el nombre de tu madre, sino por el contrario, yo te ayudé con tu madre. Che, te pregunto, Lizzy, ¿por qué crees que Fernando Burlando, cuando lo llamaste el viernes a la noche para preguntarle si podía representarte, te dijo que no? Burlando, uno de los tipos más mediáticos, te dijo, no, Lizzy, no cuentes conmigo. Y parece que cuando Burlando escuchó hablar de menores, ahí fue cuando dijo, mejor yo en esta no me meto. Y ahí empezó con que ella está investigando una red de trata, involucró a otros artistas. Se esperaba la palabra de Lizzy. Lizzy ayer en un posteo en Instagram pidió a todos los que tengan alguna prueba de lo que ella está diciendo que se la manden para hacerle una querella a Viviana Canosa, pero hoy a la mañana muchos decían que no iba a presentarse su programa de Radio Pop y arrancó el programa de la siguiente manera Lizzy Tagliani. Jamás en mi vida ocurrió eso y no voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta, estoy más segura que nunca. Van a tener que demostrar todos los delitos de los que se me acusan uno por uno. Y voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Solo les digo, tanto a la gente que me confía en mí y que sabe o que por lo menos presiente que soy una mina honesta, que a mis amigos, a mi marido, a mi familia, a toda la gente, a mis clientas en las cuales me he estado metida en su casa durante más de 30 años. De cuando era peluquera, ¿no? Y a todas las personas que confíen en mí, que les doy mi palabra de honor que esto se va a aclarar y que no voy a parar y voy a llegar hasta donde tenga que llegar para que esto se solucione. Supuestamente mañana Viviana Canosa va a ir a Comodoro Pi con todas las pruebas que juntó y dice que tiene unos videos que la involucran a Lizzy Tagliani. Hay cosas que son muy irreparables, ¿no? Cuando ya largás la voz. Bueno, y me imagino la peña de Morphy, otra vez con un despelote. Otra vez la peña de Morphy. Aparentemente habrían convocado a Georgina Barbarosa para que esté acompañando. Georgina es como el comodín. Sí, porque pasa además... que tuvieron, claro, además el tema de, ¿no? En su momento de Jay Mamón. Jessica Sirio. Jessica Sirio. Claro, y Jessica ahora... Sirio, salió una nota el fin de semana en La Nación, de Diego Cabot, impactante, en la que hablaba que... Priscilo, ¿cómo se llama la del marido? O el ex marido. Pichirilo. Elías Pichirilo, el que le plantó una cama a su amigo para plantarle un ladrillo de cocaína porque no quería pagarle los $6 millones que le debía. Lo que dice la nota de Cabot es como que era medio un intermediario que conseguía permiso de importaciones cuando era difícil y atribuye su fortuna a eso. Pero cuenta que 2 días antes del matrimonio fue y le donó una mansión en Nordelta de $2.300.000. Ah, mira. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto, pero bueno, acusaciones de un lado y del otro, y Lizzy Tagliani, presentándose en los programas porque muchos habían dicho que no iba a estar, y hay que ver qué pasa en la peña el domingo, porque también Diego Leuco tenía un viaje programado, entonces no saben cómo van a reorganizar este programa, que es para toda la familia, y con estas acusaciones de Viviana Canosa, por el momento todavía no se definió qué va a pasar este domingo.
Bien, 8:29 de la mañana, hablábamos hace unos minutos con Martín Lustó, que nos decía, bueno, cómo ve el escenario con mucho menos euforia la que transmitió ayer Milei respecto de, bueno, cómo son estos primeros días de salida del cepo y pensar un poquito hacia adelante cómo sigue. Miguel Bogiano integra el Consejo de Asesores de la presidencia de Javier Milei, supongo que va a tener otra mirada. ¿Qué tal, Bogiano? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María. Bueno, ¿cómo evalúan? Ayer veíamos un Milei y un gobierno eufórico. Bueno, vamos a decir que fue un día en el que había mucha gente que pensaba que el dólar iba a buscar la banda superior de 1400 y no pasó eso y honestamente el dólar en la zona de 1200 por lo menos me parece que despejó algunos fantasmas. En ese sentido creo que estaba la euforia del presidente, quizás, diría yo, me imagino. Ahora, uno podría decir que efectivamente no estuvo cerca de los 1.400, que es el techo de la banda. Podría decir que estuvo por debajo de lo que era el dólar MEP del viernes, o sea que un individuo que el viernes compró dólar MEP lo pagó más caro que el que fue directo a comprar dólares ayer, bajó el dólar blue. Pero si miramos el dólar oficial de ayer versus el dólar oficial del viernes, el viernes estaba a 1.100 pesos y ayer cerró a 1.250. Es decir, hubo una devaluación del 10% del tipo de cambio oficial, ¿correcto? Sí, en realidad yo diría lo siguiente. Porque hay algo del gobierno a escaparle al término de devaluación. Bueno, lo que pasa es que, vamos a decir esto, siempre que se esperaba el levantamiento del cepo, todo el mundo sabía que iba a haber un salto entre el tipo de cambio oficial y el más cercano al contado con liquidación. Ahora, todo lo que se hablaba de devaluación era una devaluación previa al levantamiento del cepo. Entonces me parece que por eso viene la cuestión. Se hablaba de que, bueno, hay que devaluar, y ni siquiera se decía... No era que se decía hay que salir del cepo, hay que devaluar y después eventualmente habrá que salir del cepo. Me parece que por ahí viene la diferencia. Dicho esto, es correcto, ayer cerró en 1250, pero en esta primera semana es probable que tengamos movimientos un poco más amplios en el tipo de cambio, con lo cual vaya uno a saber dónde termina la semana. Entonces, para ver dónde termina estacionándose este nuevo dólar de equilibrio o más libre, yo creo que habría que esperar al menos unos días, no concluir que este es el nuevo dólar 1.250. Quizá en la semana que viene está en algún lugar entre 1.150 y 1.200. No lo sé, no lo sabe nadie. Bueno, Milei viene... Anoche el presidente predijo que sí va a estar cerca del piso. O sea, él planteó que el que compra 1.250 está comprando caro y le dijo a los exportadores, sobre todo el campo, liquiden rápido porque por un lado les aseguró que el tipo de cambio va a bajar. Y por otra parte les dijo las retenciones, la baja de retenciones es transitoria, termina el 30 de junio. Bueno, yo creo que las dos cosas son ciertas. Las retenciones vuelven a subir, ¿sí? El 30 de junio, y además lo que hay que tener acá presente es que este levantamiento del cepo lo que hace es que más que nada habilita a los exportadores a poder vender a este dólar nuevo porque no está más el blend, pero no queda claro que aparezcan compradores nuevos. Entonces yo también coincido con esta visión de que de manera paulatina va a ir hacia la banda inferior. Ahora, la velocidad a la cual va a llegar a la banda inferior no la sabemos, pero si además sumamos este levantamiento del cepo, va a acelerar el ingreso de dólares para inversiones, bueno, es una posibilidad muy concreta de que el dólar termine más cerca de la banda inferior. Así que me parece que cada uno después tomará la decisión privada que mejor le parezca, pero el año pasado también muchos auguraban un dólar a 1.500 y para arriba, bien para arriba, y el dólar terminó yendo para otro lado. Ahora, y también lo criticaban a Caputo cuando decía que la gente iba a tener que vender los dólares, y me parece que acá pasa algo parecido muy probablemente. El dólar, yo también coincido, me parece que va a ir hacia el piso de la banda. Estamos hablando con Miguel Bogiano, que es economista, integra el Consejo de Asesores de Javier Milei. El piso es 1.000 pesos. Recién nos decía Martín Lustó, digamos, algo de esta devaluación del tipo de cambio oficial, uno ve
por la historia argentina, que hablábamos hace un ratito con el presidente de la Asociación de Ferreterías, que es un rubro muy sensible a la importación, que nos decía que les estaban llegando listas con aumentos de entre un 10 y un 12%, ¿no? Lo mismo con la comida para mascotas, o sea, todos los rubros más sensibles a la importación. Bueno, ya empezaron a reflejar en la lista de precios esta devaluación del tipo de cambio oficial. Eso presiona un poquito sobre la inflación y entonces el decrecimiento de la inflación va a ser más paulatino de lo que se esperaba originalmente, cosa que Milei pareció admitir ayer que podía pasar. Con los salarios en paritarias por debajo del 2%, pareciera que en el corto plazo lo que va a haber es pérdida de poder adquisitivo o una suba de la inflación. María, pero vamos de vuelta a la primera respuesta que te hice. Eso depende todo del supuesto que estás haciendo de que el dólar se va a mantener en 1.250 pesos de acá en adelante. No, yo dije otra cosa, perdón, un segundo nomás. Lo que digo es que, dada la sensibilidad argentina a los movimientos de tipo de cambio, vos lo que tenés es que los ferreteros ya están recibiendo una lista de precios con un 10%. También te invito a que hagas memoria a enero del año pasado, enero de 2024, en el cual fue un momento en el cual los precios subieron y después se retrotrayeron. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasa si el viernes de la semana que viene el dólar va a 1.150? ¿No será que los precios pueden ir de vuelta para atrás? ¿Cuánto de la inflación que vimos en marzo tuvo que ver con anticipo de suba de precios ante esta incertidumbre de qué es lo que se definía con el Fondo Monetario? Además de que, por supuesto, tiene el componente de los colegios, que fue un golpe muy alto. Entonces, vuelvo a decir, o sea, la idea de que la inflación de marzo, el 3,7, reflejó un poquito, se anticiparon a la devaluación que ahora vino. Sí. Vos seguís con la palabra devaluación, yo no estoy de acuerdo con la palabra devaluación. Por supuesto que el efecto es el mismo. Por supuesto que el efecto es que vos tuviste una devaluación. Pero ¿sabés lo que pasa? Se habla de devaluación cuando vos pasas de un tipo de cambio fijo a otro tipo de cambio fijo. Acá lo que tenés es un cambio de régimen cambiario. ¿Entendés? Entonces es un poco inexacto hablar de devaluación. El efecto es igual. El efecto es igual porque efectivamente no es que innegable que cuando pasás de 1.100 o 1.075 a 1.200 o 1.250, sí, hay un cambio, pero lo que pasa es que tenés un cambio de régimen. Dicho todo esto, me parece que de vuelta hay que esperar a ver dónde termina ubicándose este tipo de cambio. Y también quiero llamar la atención que si efectivamente, esto es un poco el juego de las sillas, si todo el mundo, si todos los exportadores empiezan a ver que el dólar empieza a ir para abajo, te aseguro que se van a apurar. Se van a apurar a vender y lo van a terminar llevando más para abajo. Entonces, porque ahí viene la oferta grande, digamos, sobre todo en este periodo de la cosecha. Porque todo el mundo está mirando para el costado y dicen, mira, yo sé que él tiene que vender, el otro tiene que vender, ¿y qué hago? ¿Espero o no? Y me conviene quizá vender antes. Esto es un poco teoría de juegos, pero así funciona. Entonces, yo sería un poco cauto respecto de que este dólar de 1.250 se mantenga. Yo soy de la idea de que paulatinamente va a ir bajando. Entonces, sí, un poco lo que decía Milei ayer, que insinuaba aquellos que retuvieron, no lo dijo textualmente, pero se infería del razonamiento que venía haciendo, los que retuvieron dólares, pues no estaban liquidando los exportadores, calculando que iban a tener un mejor precio, ahora en realidad quizás se ven ante un escenario peor. Si esto que nos está diciendo Bogiano se corrobora, bueno, tendrían un tipo de cambio peor. Y no escuché la entrevista del presidente, pero pienso exactamente lo mismo, es lo mismo que tengo en la cabeza. Ahora, además, pensá que en las últimas semanas una parte grande de todos los dólares que se mandaron eran importadores que adelantaban importaciones, entonces tenías toda la balanza para el otro lado. Se adelantaron todas las compras que pudieron y se pospusieron todas las ventas que pudieron. Y ahora me parece que te cambia esa ecuación. Los que estaban reteniendo ventas probablemente se vean en la conveniencia de vender, y los que estaban demandando para importación ya no creo que demanden más. Así que me parece que, vuelvo a decir, lentamente o no tan lentamente veremos a qué velocidad. Si hay un movimiento más hacia el piso. Más hacia el piso de la banda. Sí. Miguel Bogiano, economista, integra el Consejo de Asesores de la Presidencia de Milei. Gracias por atendernos.
Gracias, María. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a tener una nota más todavía, para charlar con 3 economistas de distinta extracción respecto de qué escenario ven a partir de la salida del cepo y hacia adelante, ¿no? Lustó dice, veo, bueno, que algo se va a trasladar a inflación, que eso va a significar que caiga un poco la actividad, que se resienta el poder adquisitivo. Bogiano dice, se equivocan, los precios que suban ahora van a tener que bajar porque el dólar va a ir a la baja y va a terminar cotizando cerca del piso de la banda de los 1.000 pesos, que es lo que salió a decir ayer Milei en esta nota con Fantino, ¿no? La idea de que el dólar va a bajar. Sí, a ver, me parece que hay dos miradas respecto de esto. Hay un sector que lo que hace es mirar cómo se salió del cepo y la implicancia que tiene, y otro sector que dice, mira, salimos del cepo y ahora vamos hacia tal lugar. Esto de si fracasó el modelo que traía Milei, ¿por qué? Porque no está pidiendo plata al Fondo Monetario para refinanciar la deuda, sino está pidiendo una deuda nueva para salir del cepo. Sí, también lo que decía ayer, ¿no? Melconian, otro de los súper atacados, el nivel de euforia que tenía Milei hizo que ayer, además, dijo, yo me pongo los guantes. En un momento le dice Fantino, le dice, ¿por qué no haces como la selección? Ya está, ya ganaste, salís campeón, dejate. Y dice, no, de ninguna manera. Dice, además, Messi no le habló a los periodistas durante más de 2 años, le dijo. Entonces, le dice, yo callado no me voy a quedar, ¿no? Pero estaba furibundo. Bueno, me parece que se ponen los guantes, pero sin que nadie le pueda responder, digo, porque la verdad es que... Pero te decía Melconian lo que nos decía, bueno, en eso la verdad que yo tengo que decir que si compra deuda para pagar otra deuda, porque hay un vencimiento muy grande el 9 de julio, ¿no? Entonces dice, bueno, tenés que netear entre lo que te entra nueva deuda, porque no tenés mucha gente a quien pedirle plata prestada hoy en día, pues si bien ayer bajó el riesgo país fuerte, Argentina sigue fuera de los mercados financieros, ¿no? Por eso. Bueno, vamos ahora a nuestro tercer economista, ya hablamos con Martín Lustó, hablamos con Miguel Bogiano, vamos a conversar ahora con Martín Redrado, que fue presidente del Banco Central. Hace unos días, de la semana pasada, decía, ¿vos qué va a pasar? Y me decía, bueno, esperá qué ocurre y después llamame y charlamos. En eso estamos ahora. ¿Qué tal, Martín? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ahora sabemos cuáles son las reglas de juego con el acuerdo con el fondo, como para avanzar en la discusión, ¿no? Así es. Una cosa que decía ayer Milei, que de la lectura primera del acuerdo con el fondo no parecía surgir con tanta claridad, es que dentro de la banda de los 1.000 y 1.400 con los que arranca la banda, no hay intervención alguna del Banco Central y que ahí hay flotación totalmente limpia. Sí, eso también, usted sabe que el equipo económico citó a un grupo de economistas el día sábado a la mañana y también lo revelaron. También cuando uno lee la carta de intención y las casi 136 carillas del informe del acuerdo con el staff del fondo, sí dice que dentro de la banda el Banco Central puede comprar a su criterio para acumular reservas. Y este es un tema que a mí me parece central hacia adelante. El gran cambio que debe hacer la Argentina en particular y la política cambiaria es acumular reservas para darle sustento a esta nueva política cambiaria que sin duda va en la dirección correcta y que en algún momento va a tener que ir hacia una flotación total con, entiendo yo, una política anticíclica, es decir, con una política en donde el Banco Central, en época de ingreso de divisas, como es este segundo trimestre del año donde se liquida la cosecha gruesa, tenga la capacidad de acumular reservas, porque siempre sobre fin de año viene épocas de vacas flacas, entonces tenga capacidad de morigerar las tensiones cambiarias que podamos tener, sobre todo también teniendo en cuenta, María, que hacia octubre vamos a tener un periodo preelectoral y siempre en los periodos electorales hay tensión cambiaria. Por lo tanto, mi recomendación también, no solo leyendo con detenimiento, con mi equipo en Fundación Capital, que también muy importante leerla palabra por palabra, porque también habla de planes contingentes, es decir, que hay planes, digamos, si las cosas no van como marchan, hay planes contingentes que por supuesto no están revelados dentro de la carta de intención, pero sin duda también
puede haber plan B o plan C de acuerdo a cómo se van dando los acontecimientos. Lo mejor es que el Banco Central pueda acumular reservas. Yo espero que en los próximos días, si bien ayer ha tenido una intervención neutra, veamos a un Banco Central comprador, porque eso también le va a dar más confianza al mercado de cambios. O sea, lo que dice el Fondo Monetario es dentro de la banda de que ahora es 1.000 y 1.400, si bien también explicó Bogiano algo que por lo menos a mí no me había quedado del todo claro, es que el techo se mueve para arriba y el piso se mueve para abajo. O sea, exacto, un 1%. Pero para abajo el piso, o sea que en realidad a medida que pasa el tiempo, ¿no? Para que el Banco Central salga a vender, el dólar tiene que estar todavía más bajo. Y para arriba también, 1% también para arriba. Entonces, o sea, la banda se va ampliando mes a mes. Ahora, el banco, lo que dice el Fondo Monetario, entonces es, si es para acumular reservas, aunque estés dentro de la banda, sí podés intervenir. Exactamente, eso lo dice eso sale de la lectura y también sale que hay planes contingentes. De todas maneras, el equipo económico por ahora, como lo señaló el sábado a la mañana, piensa dejar flotar. Veremos. Es lo que dijo Milei ayer también, dijo flotación libre dentro de la banda limpia. Exacto. Veremos en los próximos días. Yo lo que digo, María, es un Banco Central tiene que estar preparado para las buenas, como viene en este segundo trimestre, que es la liquidación de la cosecha, y para las no tan buenas, porque las no tan buenas vienen a veces por motivos internos y por motivos externos. Cuanto más reservas pueda tener el Banco Central, mejor, y por lo tanto, además también hay una meta de acumulación de reservas, y esa que la tiene trimestre por trimestre. El primer examen que tiene Argentina con el Fondo Monetario en términos de esas metas es a fin de junio, y hay metas de acumulación de reservas. Así que allí también veremos, o sea, se puede acumular reservas de dos maneras, o por exportaciones o por inversiones que vienen a la Argentina y tienen que cambiar esos dólares por pesos. Sí, se supone que, digamos, liberada la posibilidad de que giren dividendos las compañías a partir del año que viene, eso debería ser un incentivo a que lleguen inversiones. Pero la idea de, digamos, de que los próximos meses van a ser buenos en términos de la oferta de dólares, porque es cuando viene la principal liquidación del campo, que además es como un, digamos, lo van llevando como un rebaño de ovejas, en el sentido que Milei le dice, liquiden ahora porque el tipo de cambio puede bajar, y adicionalmente la baja de retenciones rige hasta el 30 de junio, o sea que tiene como un deadline, le pone una fecha y dice, si querés dólares a mejor precio, hacelo hasta el 30 de junio porque después es peor. Exactamente, está poniendo ese incentivo o desincentivo. O zanahoria o palo, según como lo mires. Exactamente. Bueno, sabe que en este trimestre hay que liquidar, sabe que es importante para la estabilidad cambiaria que haya oferta de divisas, y yo le agregaría también, saben que es importante la acumulación de reservas, porque se llegó a esta situación porque el Banco Central tenía reservas netas negativas. Hasta el día de hoy todavía las tiene, de casi 9.000 millones, cuando uno mira, observa también, e incluye, hay algunos colegas que dicen 6.000, nosotros desde Fundación Capital incluimos los BOPREAL que se emitieron para el pago de deuda comercial, que fue un muerto que les dejó el gobierno anterior, pero bueno, es una deuda también en dólares que el Banco Central tiene que afrontar en los próximos meses, durante este año. Estamos charlando con Martín Redrado. Una última consulta. Hablamos con Lustó nos decía, Martín Lustó, del radicalismo, decía, bueno, ahora lo que va a venir es esta devaluación del tipo de cambio oficial, se va a traducir en un poco más de inflación, como no hay paritarias que se muevan, va a haber un poco menor de actividad, menor poder adquisitivo. Bogiano, asesor de Milei, nos decía, no, eso es transitorio, porque este aumento del 10% del tipo de cambio oficial es hoy. Veamos hacia adelante, y hacia adelante yo creo que los precios del dólar va a bajar, con lo cual no creo que haya tanto traslado a inflación de este movimiento del dólar. ¿Qué imaginan ustedes que va a pasar con la actividad económica y el poder adquisitivo? Bueno, sin duda por ahora las paritarias han mostrado febrero, marzo, abril, manejarse dentro de un criterio del 1%. Nuestro equipo en Fundación Capital por detrás de inflación. Por detrás de inflación ha hecho gremio por gremio, y en promedio nos está dando que en estos meses, María,
el salario se está moviendo por debajo de la inflación, por lo tanto sí va a ser difícil trasladar la devaluación a precios porque no hay poder adquisitivo que pueda convalidar esos precios en la góndola del supermercado, en el mercado de conveniencia de la esquina de casa, ¿no? Por lo tanto, sí lo que vemos es que la inflación difícilmente baje del 3% o estará cerca del 3% los meses de abril, mayo, junio, y recién veremos una inflación que empieza con 2 a partir del mes de julio. O sea, viene un trimestre duro para el bolsillo en ese escenario. Viene un trimestre duro, sí, sin duda. Bueno, veremos qué pasa con las paritarias, pero hasta ahora hemos salido del ancla cambiaria a tener un ancla salarial. Bueno, lo lógico es realmente tener una economía en donde el salario le gana a la inflación y por lo tanto no tengamos solamente 4 sectores a los que le va bien en la Argentina, que es el agro, la minería, la energía y servicios del conocimiento. Es cierto que alguno que nos está escuchando nos va a decir, bueno, pero a la construcción le va a ir bien, al comercio le va a ir bien. Sí, eso es un efecto rebote del año pasado. Yo lo que quiero es un programa... O sea, mejora respecto a la caída del mes pasado, pero no recupera. Pero entonces uno imagina que el plan del gobierno es, digamos, pagar cierto costo de ajuste en los próximos 3 meses en el bolsillo de los trabajadores y eventualmente apostar a que más cerca de las elecciones de octubre el bolsillo un poco se recupere. Bueno, para tener una macro ordenada uno necesita la política fiscal, la política monetaria, la política financiera y la política cambiaria. Lo que teníamos hasta el viernes pasado, y por eso yo decía esperar, porque lo que veníamos viendo era una política cambiaria insostenible, no se podía perder 2.500 millones de dólares en 20 días en ningún banco central o pocos bancos centrales, a menos que tenga muchísimas reservas, puede resistir o al contrario, sale a intervenir al mercado un banco central que tiene estas características. Ahora también hay que clarificar la política, darle un escenario a la política financiera. Un tema central es que en cada una de las licitaciones donde se financia el sector público, salgamos de títulos que son atados a la inflación y títulos que están atados a la devaluación. Argentina, para normalizar su política financiera, debe ir a políticas de financiamiento con políticas de tasa fija y, por supuesto, el gran desafío es volver a los mercados voluntarios de capitales para dejar de depender del fondo. El desafío es cambiar la deuda con el fondo, irle pagando al fondo e ir a los mercados voluntarios de capitales. Para eso todavía es el camino que tenemos que transitar. Martín Redrado, expresidente del Banco Central, economista, muchísimas gracias. Buen día. Gracias, María. Hasta acá. Hasta luego. Sí, lo que está pasando, el fondo supuestamente es un prestamista de última instancia. Como la Argentina no tiene otros prestamistas posibles y quedó muy endeudado con el fondo, muchos dicen, bueno, es una especie de rollover. El fondo te vuelve a dar plata para que pagues la plata anterior, que es como funcionan los mercados, a lo que Argentina ahora todavía no puede acceder. Ahora, en el corto plazo, tasa de interés. Atención con esto porque estamos viendo el efecto sobre el bolsillo. Y un efecto concreto tiene que ver con las tarjetas de crédito, los que se financian con tarjeta de crédito. Sí, bueno, ayer los bancos subieron la tasa de interés, la mayoría de los bancos públicos y privados incrementaron lo que te pagan por depositar tus pesos. Esto impacta directamente en los plazos fijos. ¿Por qué? Pues te paga más, alrededor de un 3% más. ¿Por qué? Porque el Banco Central lo que hizo fue suspender la ventanilla de pases, que es algo muy técnico, pero es como los bancos se hacen de pesos. Entonces, como no tenían pesos, tuvieron que salir al mercado a chupar pesos. Ofreciendo mejor tasa de interés. Ofrece mejor tasa de interés. Te pagan más al año, más o menos está entre el 35 o 37%. Ahora, la contracara de eso es que se te encarece la tarjeta. Se te encarece la tarjeta, particularmente se te encarece la tarjeta, los créditos y aquellos que tengan deudas de tarjeta. Eso es donde más golpea. Bien, 8:52 de la mañana, nuestro móvil recorre las calles de la ciudad con la familia de Motorola Edge 50. Juli. María, ¿cómo estás? Estoy en el microcentro, pero podría estar en cualquier barrio porque lo que importa es que el domingo es Pascua. Cierto. Y es la época de ir a comprar el huevo
alguna chocolatería, al supermercado, a la panadería. Estoy en una chocolatería donde, te digo, arrancan en 2.000 pesos los huevos de Pascua, y he visto en algunas chocolaterías renombradas que la caja más cara puede llegar a 325.000 pesos. Es para que todo importado el tengan una chocolate. relación- Nosotros es como el café, chocolate, hay producción cero en Argentina, con lo cual es muy sensible al movimiento del dólar. Sí, y obviamente según qué calidad compres y cuanto más puro Claro. sea en cuanto al cacao y demás, cambia el precio, pero una de las preguntas habituales es si incluso el más chiquito trae algún confite, alguna sorpresa, porque siempre está como la idea de que cuando los chicos rompan el huevo de chocolate se encuentren con algo. Entonces, esa es una de las cosas exacto. Los más chiquitos vienen con confites, los más grandes vienen con otros huevos adentro, peluches, gallinita, pero en el medio de todo. Acá, Igual lo importante es la composición que... chocolate-leche. Para mí hay que mirar qué porcentaje de cacao tiene el chocolate. Por favor. El regalito de Pero a adentro los para niños mí es eso no les importa. A los nenes no, es cierto. A los niños no les importa. Es A cierto, los niños no bien. les importa. Y lo que se cumple, lo que las familias me cuentan acá que tratan de cumplir, es que por lo menos para los chicos haya algún huevito en la mesa del domingo. Así que ese primer objetivo es el que se busca en las chocolaterías. Pero también se está pasando al huevo un poco más grande para compartir entre todos. Así que ahí depende de la costumbre familiar. Yo estoy haciendo una cosa muy rara que les voy a promocionar en este momento, pero no sé con qué resultado. A ver. Dios mío. Asesorada por Rodo Reich. Es lo siguiente, me encontré con un bacalao noruego en la góndola de un supermercado de estos que uno pensé conoce. que por la calle. Espera, no, pero estaba seco, como hecho a la sal, o sea, seco fuera de la heladera. A un precio que me pareció para bacalao muy barato, que con el descuento te daba como 8.000 pesos el kilo, que me pareció bastante barato. Una bicoca. Una bicoca. Bueno, la cuestión es que el bacalao ese hay que desalarlo. Entonces, durante 3 días lo tenés que tener en la heladera cambiándole el agua cada X cantidad de horas. Y eso que es como una cosa seca, como que toma hidrata. cuerpo y vida, se hidrata, ¿entendés? Y ahora no sé qué hacer con el bacalao. Por ahí hago una torta. Una pecera, María. Comprate una pecera porque lo que sigue es la resurrección de Pascua. Es como un sea monkey. Pero bueno, la canción de Julio Iglesias del bacalao. ¿Qué bacalao? Es un pescado español. La canción de Julio Iglesias, el bacalao. ¿Hay una canción de Julio Iglesias, el bacalao? Pero por favor, se llama El Bacalao, la canción. Ya la está buscando. Me estás jodiendo que hay una canción pero por favor, es recontra conocida. ¿Qué? ¿Sí? Mira cómo me gusta el bacalao con papas. Ahí va. El bacalao con papa. Mira cómo me gusta el bacalao. Mirá, ¿cómo no te... ¿Cómo, por favor? ¿Cómo me gusta el bacalao? Mira cómo me gusta. No sé qué me El está... bacalao con papas. Pero, bueno. Es espectacular. No esperaste terminar este móvil sobre huevo de Pascua de chocolate bailando. Mirá cómo me gusta el bacalao con papas de Julio Iglesias, ¿no? No. Pero con mi compañero Guido todos los días son una sorpresa, así que me encanta. Juli, gracias. Beso, Juli. Un abrazo. Conocé a todos los integrantes de la familia Motorola Edge 50. Su sistema de cámaras con inteligencia artificial te permitirá sacar fotos espectaculares, con un diseño sofisticado, terminaciones en madera natural o cuero vegano y certificación IP68 para protegerlo del agua, polvo y la arena. Descubrí la familia Motorola Edge 50 en motorola.com o los stores del país. Hello, Moto. Las voces, Los títulos. los datos y el análisis. De acá en más, Te informás. Ayer debutó el nuevo esquema cambiario y el gobierno festejó, como si fuese el mundial, el hecho de que el dólar libre cotizó a $1.250, un 10%, 11% arriba de lo que había cerrado el tipo de cambio oficial el viernes pasado, cuando todavía regía el cepo, pero por debajo de la cotización de dólares alternativos. La proyección de Milei, lo escuchábamos ayer con Fantino en Neura, es que el dólar va a tender a bajar. Veremos qué pasa con los precios, algunos de los cuales que dependen de la importación, sobre todo ya están acomodando las listas de precios, según nos contaba la gente de las ferreterías, por ejemplo. Hoy llegan los $12.000 millones de la primera parte del desembolso comprometido por el Fondo Monetario Internacional a cambio de este nuevo acuerdo, que además de contemplar la salida del cepo, exige algunos otros temas sobre los cuales todavía no entramos, porque claro, la urgencia de lo inmediato nos tiene más tomados, pero que habla de reforma del sistema previsional, reforma del sistema impositivo. Ojo que el fondo apunta contra el
monotributo. No hay una percepción, sobre todo en las categorías altas de los monotributistas, de que pagan mucho menos impuestos que otros asalariados. Pero bueno, hay ahí un apunte sobre el tema del monotributo. La informalidad laboral, hablando de esto, salieron los números del INDEC. El 42% de los ocupados trabajan en el sector informal. Sí. Es un drama de la desfinanciación también del sistema previsional, no solo por el cambio de la composición poblacional que va envejeciendo, con lo cual tenés más gente jubilada en la relación a la cantidad de aportantes, sino también por efecto del crecimiento de la informalidad, te hace que tengas menos aportantes al sistema previsional. Sí, a ver, según lo que estableció el staff, es uno de los puntos a cumplir este año, con lo cual este año se tiene que empezar a discutir y debatir un nuevo sistema jubilatorio. Mientras tanto, Milei también acusó a Mauricio Macri de traición, porque Jorge Macri contrató al catalán Gutiérrez Rubí como asesor de temas de campaña. Gutiérrez Rubí está sufriendo un intento del gobierno nacional de expulsarlo en venganza por esto, alegando que incumplió o mintió en migraciones respecto de cuál era específicamente la actividad laboral que iba a hacer en la Argentina. Macri, mientras tanto, se desligó de esto. Mauricio Macri dijo que él no tomó esa decisión, sino que la tomó Jorge Macri, pero que tampoco es en contra de nadie. Y Milei lo que dijo es que han desprestigiado a su hermana. Difícil que esa relación se recomponga, porque Milei ayer defendió a Santiago Caputo, dijo que el Triángulo de Hierro está intacto, que es un genio absoluto, y además dijo, me parece que diciendo que es irreparable la cuestión de Macri, porque no les va a perdonar que haya difamado o que dice, estigmatizaron a mi hermana injustamente. Luego, nueva jornada hoy del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Va a ser un día intenso en el juicio, porque declara Dalma Maradona y también Víctor Stinfale, que es el que se quedó con la marca Maradona, ¿no? Totalmente, el dueño de Riestra, el Deportivo de Riestra, y de Speed también. Bien, ¿qué más tenemos? Vuelven los vouchers educativos, con lo cual tienen aquellos que cumplan con los requisitos para aspirar a la asistencia del Estado Nacional para pagar una parte de la cuota de los colegios con alto subsidio estatal. Tienen que llenar un formulario, hay tiempo hasta mayo. Sí, empieza el lunes, entran en la página web de Mi Argentina, en la aplicación de Mi Argentina, y ahí lo van a encontrar. Tienen tiempo hasta el 16 de mayo. ¿Tenés algo para agregar, Guido? Sí, hoy tenemos fútbol. Hoy cierra la 13ª de la Liga Profesional de la Apertura a las 8 de la noche. Platense frente a Rosario Central. Y hoy tenemos Champions, la vuelta de los cuartos de final de la Champions. ¿Partidazos o qué? Hoy Aston Villa, Paris Saint-Germain. Está ganando el Paris Saint-Germain 3-1, pero el Dibu juega en casa a las 4 de la tarde. Hoy Borussia Dortmund a esa misma hora frente a Barcelona. Está ganando Barcelona 4-0. Juegan hoy en Alemania la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Bien, hoy es un día marcado por la inestabilidad, nos dijo Jopo, con relación a la proyección del clima. 23 grados la máxima, no hace frío, pero la inestabilidad se queda con nosotros. Cerramos con el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, sigue muy lenta la marcha sobre la Panamericana desde la unión de los ramales de Pilar y Campana hasta Camino Real y desde De Benedetti para enlazar con la avenida General Paz. Recordemos que hay un choque con heridos, choque múltiple en la General Paz, kilómetro 15, Liniers, sentido al Río de la Plata, con importante demora desde Puente La Noria. Trenes en Urquiza funciona reducido por un arrollamiento ocurrido más temprano y el subte con normalidad, María. Gracias, Diego, hasta mañana. Hasta mañana. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Con la Cardeus, soñá en grande. Llévate un tamaño superior. Disfruta con hasta 50% de descuento, 18 cuotas sin interés y envío gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Nos vamos hasta mañana. Nosotros muchísimas gracias por sus compañías. Se quedan mañana con los perros. Chau David, chau Rolo. Chau, chau. ¿Estuviste mejor hoy? ¿Te sentiste mejor? Sí. ¿Te sentiste más considerado, Guido? Hasta ahí. Mañana necesito un poquito más. Él viene peleando por el tiempo de aire. Pero metió hasta bacalao con papa. Gracias. Hasta mañana, gente. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.
en todo el mundo.